determinado sujeto, pero que de alguna manera para permanecer en ese estado tiene que terminar hablando y escribiendo. Y por esto es un poco lo que, no sé si conoces el libro de François Cousset, de French Theory, que es un libro reciente. En ese libro, donde él analiza un poco el desembarco de todo el pensamiento postestructuralista francés en los campos americanos, él plantea que hay un misterio de Derrida, ¿no? Es decir, cito literalmente unas líneas, dice: hay un misterio de Derrida, más que por su obra, cuya opacidad, sin embargo, no puede negarse, por su canonización, primero estadounidense y luego mundial, un pensamiento tan poco asignable, tan difícilmente transmisible como el suyo, un pensamiento que no sabríamos situar, salvo tal vez en algún punto entre la ontoteología y la exploración poética filosófica de lo inefable, que es justo lo que tú andabas diciendo, ¿no? Un pensamiento, en definitiva, que se mantiene a distancia y se pregunta: ¿cómo ha podido convertirse en el principal producto, digamos, filosófico del campus americano, ¿no? Fundamentalmente. ¿Hay un misterio de Derrida? ¿Tú crees que hay un misterio de Derrida? Sí. ¿Cómo puede ser que un pensador influya tanto en vida, además, ¿no? En todos los campos, en música, en arquitectura, en arte, en literatura, en filosofía, obviamente, ¿no? Un poco en todos los campos de las humanidades, incluso también de las ciencias, ¿no? Porque podríamos hablar del fenómeno Sokal en algún momento y tal, pero bueno, hay un misterio de Derrida. ¿Cómo puede ser un texto tan opaco, tan denso a veces, tenga esa capacidad de influencia en vida del propio autor? Sí, hay un misterio de Derrida. El misterio tiene diversas causas. Vamos a mencionar alguna de ellas. Yo diría que una de las causas del misterio de Derrida es que pertenece a una vertiente de la filosofía que está muy ligada a la literatura y a las artes, antes que la vertiente más ligada a las ciencias naturales, físicas y naturales. En este sentido entraría en una clasificación que hizo Richard Rorty en su libro ya clásico La filosofía y el espejo de la naturaleza, entre la filosofía sistemática, que estaría ligada a las ciencias y vinculada fundamentalmente a la razón. Razón viene de ratio y significa cálculo, una razón calculadora. Y otra vertiente de pensamiento que es la filosofía edificante. La filosofía edificante estaría más ligada a la literatura, al arte, a la poesía, y entonces no trataría tanto con la razón como con el pensamiento, ¿no? El éxito de una filosofía como la de Derrida es su carácter abierto. Engloba a la razón, pero va más allá de la explicación, sino que se sitúa en un comprender. Yo creo que esta posibilidad de mayor amplitud en el espectro filosófico es uno de los motivos de que Derrida haya realizado una filosofía, por un lado, que no hace concesiones, que es muy difícil de comprender y de leer, y sin embargo que se haya extendido en muchísimas áreas. El misterio de Derrida podríamos decir que tiene ciertas semejanzas con el misterio Lacan y la extensión del psicoanálisis. Bueno, Rorty efectivamente, no sé si le consideraría un filósofo. Él a veces habla como de Derrida como un inventor, como un creador de un nuevo género, ¿no? Sin embargo, ¿tú crees que es un filósofo o que es un escritor? ¿No? Es decir, ¿en dónde le colocarías? ¿En el campo de la filosofía, en el campo de alguien que utiliza la escritura como medio de expresión ajeno, digamos, al corsé de un género? Yo le consideraría un filósofo, pero uno de esos filósofos que procura que no haya unos límites rígidos entre las diversas disciplinas. En este sentido está procurando que no haya unas fronteras de la filosofía bien definidas. Él mismo parece pretender que no se pueda clasificar
su obra ni su pensamiento dentro de un marco conceptual muy definido, y precisamente salvarse de ser perfectamente clasificado equivale a salvarse de la dominación. Sí, de ahí un poco su uso del lenguaje, ¿no? Y su triunfo también, ¿no? Es decir, sabemos que los diccionarios franceses están introduciendo ya sus neologismos, ¿no? El concepto de différence. Pero vamos, la pregunta clave en este caso es ¿qué es eso de la deconstrucción, ¿no? Es una palabra que casi estamos saturados de oírlo. Woody Allen titula películas con la de construyendo a Harry. Ferran Adrià, ¿no? Habla de la cocina deconstructiva. El año pasado o así, José Luis San Pedro, que es un periodista científico del País, publicaba también un libro diciendo deconstruyendo a Darwin. ¿Qué es eso de la deconstrucción? ¿Se puede explicar sencillamente? Sí, sí. Yo precisamente una de las labores que me gusta hacer en filosofía es mostrar que los discursos filosóficos, aunque tienen un vocabulario muchas veces técnico o forjado por los pensadores y que suele ser difícil y peculiar, sin embargo transmiten cosas que se pueden simplificar. Si mi madre, que no tiene nada que ver con la filosofía, me preguntase, hijo mío, ¿qué es esto de la deconstrucción? Pues entonces yo le diría, mira mamá, la deconstrucción es una forma de pensar y además una forma de hacer que se ha inventado un señor francés, que consiste en desarmar, desmontar un montaje, desmontar un montaje, valga la redundancia, y luego volverlo a montar de diferente manera. El ejemplo que se puede dar es cuando deshaces una radio, ¿no? Si tú deshaces una radio, sobre todo si no eres técnico en electrónica, pues cuando intentas volverla a montar, lo que te ocurre es que te sobran piezas. Y es que no tenemos que desmontar una radio y volverla a montar tal y como estaba. Lo que propone Derrida es desmontar una radio y con las piezas de la radio montar otra cosa, un instrumento musical. Esto tiene un sentido político, pero también entiendo que, creo yo que puede tener un uso político, pero ¿cuál es realmente la finalidad de ese proceso deconstructivo? Es decir, ¿para qué queremos desmontar y construir otra cosa? ¿Por qué hay que desmontar en primer lugar? ¿Por qué hay que desmontar la tradición filosófica fundamentalmente, ¿no? Imagino que es lo que hace Derrida. ¿Hay que desmontar la tradición filosófica para producir más tradición o para acabar con ella o para, en fin, dedicarnos a otra cosa? La tarea de desmontar la tradición filosófica proviene de una corriente de filosofía que surge como crítica, en parte como crítica de la modernidad. La posmodernidad tiene asignada la tarea de realizar una crítica y un desmontaje de los errores contenidos en la modernidad. No solo eso, porque se podría decir que Derrida pertenece a un elenco de pensadores en los que no solo habría la situación de ser una conciencia crítica de la modernidad, sino incluso una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad significaría que se tendrían que empezar a realizar las cosas sobre distintas bases y con nuevos principios. Eso es muy difícil porque la tradición pesa y es muy larga. Y en ese empeño yo creo que tanto Derrida como los
pensadores de su generación se volcaron en esa labor. En esa tarea. Y ese es el sentido político fundamentalmente, ¿no? Hemos visto un poco en el documental que Derrida entiende la filosofía como un riesgo, que es ese riesgo de dirigirse al otro e intentando evitar pues, las formas de perversión, de corrupción, ¿no? Tu trabajo en filosofía, independientemente ya un poco de tu conocimiento de Derrida, se ha centrado mucho en filosofía política, ¿no? Un poco también asumiendo un riesgo de pensar la política, no sé cómo se puede pensar la política ahora, ¿no? Más allá un poco de la crisis ideológica, de la quiebra de las utopías y sobre todo además con la dificultad que parece conllevar en estos momentos pasar de la teoría a la praxis, pasar de la teoría a la acción. ¿Cómo entiendes tú un poco la filosofía política y qué se puede hacer hoy en el campo del pensamiento para que, bueno, pues para ir a mejor, imagino, ¿no? Para que las cosas cambien a mejor, que en gran medida creo que era la pretensión de Derrida también, ¿no? La filosofía política actualmente pues está, por un lado, un tanto devaluada, ya que los parámetros clásicos parecen insuficientes. También entonces la innovación y la creatividad en el terreno de la filosofía política ha sido muy bien recibido. Resulta que otro de los motivos de que Derrida y la deconstrucción haya tenido tanta extensión en los campus universitarios es que a partir de su trabajo se encuentran herramientas con las que se pueden trabajar y tratar, comprender y actuar en fenómenos completamente nuevos. Pero muy locales, ¿no? Es decir, todas las políticas de identidad, todas esas luchas un poco que ha abierto el pensamiento de Derrida, no sé, pues del feminismo, un poco esas políticas de identidad, parece que no conmueven las cosas, ¿no? Es pronto para también saber el nivel de conmoción de cosas que sí, opera o está operando. Yo creo que sí conmueven las cosas, es decir, habría que poner también ciertos ejemplos muy claros de cómo Derrida él mismo ha sido un pensador comprometido. Participó en el fin del apartheid en Sudáfrica y en la Comisión de la Verdad. Y entonces pues su trabajo a favor del perdón, de la reconciliación, de esos temas de la amistad, de alguna manera de lo que es una reconciliación necesaria pero al mismo tiempo imposible, entronca muy bien ahí. También saber leer a Derrida en clave política consistiría en decir, por ejemplo, me preguntan qué quiere decir Derrida cuando dice que la justicia está más allá del derecho. Y entonces yo pongo un ejemplo concreto. Miren ustedes, cuando Derrida dice que la justicia está más allá del derecho, lo que quiere decir es que bombardear Irak y matar a civiles con esas bombas en el país que antiguamente era Persia, pues no es justo. Y por tanto, aunque tuviera una sanción legal de Naciones Unidas, que no la tuvo la Segunda Guerra del Golfo, pero sí la primera, podemos seguir considerando que no es justo. Y entonces, ¿crees que, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿crees que Derrida pasará a la historia como un gran pensador o ha sido un fenómeno del momento, un poco usado mediáticamente? ¿Crees que es uno de los grandes pensadores de la historia? Sin duda. Sin duda. Derrida es un gran pensador y ya tiene entrada de pleno derecho en el elenco. ¿Le seguirán leyendo dentro de un siglo, de por los ejemplo? grandes? No me cabe la menor duda. Sí. Eso creemos también nosotros y bueno, hasta aquí llega un poco este análisis rápido que podemos hacer. Muchas gracias por la presencia en La Parte Rey y seguro que nos